¿Y cómo les va con los horarios? ¿Y a quién está sufriendo? Pueden hablar mientras se integran sus compañeros. ¿Qué pasó con lo de los horarios? ¿Ya conversaron con algún profesor para organizar mejor los horarios o van a mantener los mismos horarios? Ahora sí me sentí ignorado ya. ¿Van a mantener los mismos horarios? Es que en teoría tendríamos que manejar los horarios que están enmarcados ahí. Su compañera me está mandando el listado, por favor. Las personas que tengan que incluirse o falta de incluirse, por favor hablar con su compañera que era la presidenta. Pero ojo, lo de los horarios, si es que vamos a mantener el mismo horario que está publicado, ustedes ya saben los horarios. Tenemos toda la semana de 11 a 12 del día, todos los días, de lunes a viernes. Por eso les preguntaba a ustedes. Mande. La verdad, la verdad quieren que sea totalmente sincero a calzón quitado, pero esto no, bueno, está quedado grabado, pero quieren que sea totalmente sincero, para mí no se va a normalizar, porque incluso ahorita en otras universidades donde damos clases, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya tienen asegurado de que este semestre va a ser totalmente virtual y que probablemente las clases prácticas tengan que pasarse para un extra periodo o más o menos por septiembre. Pero depende cómo se dan las cosas. Realmente, si usted analiza epidemiológicamente cómo se está comportando las cosas, es un poco ilógico comenzar clases prácticas o clases ya presenciales, siendo honestos. Porque ustedes, ya que son expertos epidemiólogos que estudiaron con APAME, que repitieron 3 años con APAME, ¿cuál es el problema del muestreo que están haciendo? Los del Ministerio de Salud Pública. Analícelo. ¿Por qué no es verídico? Si es verídico, llamada internacional 50-50. ¿Por qué creen? ¿Cómo les decía la PAME que tiene que ser un muestreo? O el Lenin, ya, si es que no tuvieron con la PAME o el Lenin. Mientras se conectan sus compañeros, porque recién son las 7:01. A ver, ¿qué les decía la PAME? ¿Cómo debía ser un muestreo? Nadie se acuerda, Dios mío santo. ¿Cómo era un muestreo? Un muestreo tiene que ser totalmente al azar. Exactamente, tiene que ser aleatorio, al azar. ¿Por qué? Porque así tenemos un error, sí, pero no tenemos un sesgo. Lo que están haciendo ahora es un sesgo. ¿Ya? Ustedes ya deben conocer esos términos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, existe un sesgo en las investigaciones epidemiológicas que hace el Ministerio de Salud. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué se les ocurre? Ahí están con la camiseta del Barcelona. ¿Por qué? Algo relacionado con eso, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué tiene un sesgo? Porque ustedes solo están muestreando a quién, a quien tiene sintomatología o considera que está enfermo. Por ende, usted no está muestreando al azar. Usted, al muestrear al azar, como les enseñó la PAME o el Lenin, ustedes tienen que tomar toda la población y en base a esa toda población tienen que definir ahí cuántos van a muestrear. Pueden salir enfermos, pueden salir sanos, pueden salir como sea. Eso les va a dar realmente una estimativa de cómo se encuentra una enfermedad en la población. Lo que hacen ellos al solo mostrar a las personas que tengan sintomatología
está sesgando el estudio. Entonces son datos que no son reales. Ahí hay una lógica. Entonces, esas cosas necesito que analicen también. Ojo, no solo es parásito, ustedes también van a analizar enfermedades parasitarias. Entonces, analicen malaria, analicen un sinnúmero de cosas, fasciolosis, enfermedades que el veterinario maneja mejor que el médico humano. Entonces, por favor, eso, veamos cuántos están para comenzar. 47. Ucha, faltan un montón todavía. Démosles un minuto más. Entonces, ojo, ese es un problema que deben considerar los del Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, eso de las pruebas represadas en sí también es un problema. Ustedes ya deberían analizar esas cosas, por favor. Entonces yo les hago la consulta y ya les voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Creen que se debería levantar la cuarentena? Sí, no, ¿por qué? Y ese va a ser un pequeño foro que vamos a hacer. El problema es que todavía no encuentro. Es que en teoría, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Ahí radica el foro. ¿Por qué? Porque necesito que haya discusión, que haya sangre. Entonces unos van a decir es que yo vivo a diario y tengo que trabajar. Perfecto. El otro va a decir no, porque yo no voy a arriesgar mi vida. Perfecto. Cada uno tiene su punto de vista. De eso se va a tratar el foro. Entonces vamos a ir practicando en los foros y les voy a ir poniendo eso. Lo que no sé todavía es cómo poner en el Facebook, porque todavía no está activada el aula virtual. Toda la información ya está levantada en el aula virtual de trabajos, de todas esas cosas, pero hasta que no se puedan matricular, no van a poder ingresar y ver eso. O sea, sí pueden saber, yo le voy a ser totalmente sincero. O sea, sí, yo no les estoy tomando pruebas, ni les estoy mandando ahorita trabajos, ni les estoy mandando absolutamente nada porque ustedes están haciendo de manera voluntaria, están asistiendo a esto. Para evitarnos el problema, el tener problemas después de que no nos alcance el tiempo, de que vamos a hacer cualquier otra cosa, que no se aprende y todo eso. Estamos probando. Realmente es la primera vez que hacemos esto, entonces por eso estamos probando. Ojo. Entonces ya cuando comience clases vamos a tener que hablar del sílabo otra vez, vamos a tener que hablar de todos los trabajos, de todas las actividades que se encuentran en el aula virtual y todo ese proceso. Pero no hay problema, la clave es que vayan avanzando un poco. Porque verán que ya, créanme que es extraordinariamente jodido. Y voy a utilizar otra palabra. El tener clases todos los días, a todas las horas, porque yo estoy en un curso de capacitación en una universidad, en otra universidad, hacer las clases y todo eso, y si hay problemas. Entonces por eso estamos probando a ver cómo va el asunto. Ya, vamos viendo. 50, bueno. Comencemos, si sus compañeros se juntan. Listo. Compartamos pantalla. Ya. ¿Qué nos compete ahora realizar? O conocer o aprender. Vamos a tener que aprender acerca de los ectoparásitos. Van a ser los primeros que vamos a observar ahora. Vamos a ver cosas sumamente sencillas y fáciles que ustedes alguna vez han de haber visto en el colegio, en la escuela, incluso en la universidad, en biología con el doctor Guano Luisa, o vieron en ecología, o vieron en algunas cosas, en histología, en patología, en inmunología, en un montón de materias, y las vamos a consolidar un poco. Ustedes ya vieron alguna vez esto de los ectoparásitos. Ay. Espérame. ¿Ya? ¿Estos pertenecen a qué? Al reino Animalia o animal, ¿ya? El filo se conoce como artrópoda. ¿Qué significaba esto de artrópoda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos qué significaba?
No que tiene 8 patas, tiene pies articulados. Exactamente. Viene de podos, que son pies, y artro, que es articulación. Son pies articulados. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si ustedes ven los artrópodos, son los animales invertebrados más diversos del reino animal. ¿Qué es lo interesante de ellos? Que más o menos en algunos libros se encuentran 80-85% de todas las especies de animales conocidas son artrópodos. Ustedes han de haber oído alguna vez de los insectos, de los arácnidos. Entonces ustedes se dan cuenta que sí, es la especie más dominante del mundo. En algunos casos hablan hasta de 1,5 millones de especies que se encuentran descritas. Imagínense las que no están descritas. ¿Ya? Entonces, este reino animal tiene un filo artrópoda y este tiene clases diversas. Vamos a enfocarnos principalmente en las que nos sirven a nosotros. ¿Cuál es esa? Insecta, de los insectos, y arácnida, ¿de quiénes principalmente? Nosotros, como no somos biólogos, no nos interesa mucho lo que son arañas o lo que son crustáceos, pero sí nos interesa, por ejemplo, este orden Acari, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque todas esas son de importancia parasitológica. Ojo, no todos los artrópodos son malos, pero tampoco son buenos. ¿Ya? Ahora vamos viendo, este es el filo artrópoda. No les voy a pedir que se aprendan de memoria ni la clase, ni el orden, ni el suborden, ni la familia, porque eso créanme que es extremadamente complicado. Pero sí vamos a aprender principalmente cosas sencillas y fáciles de cada cosa. Y vamos a entender el por qué debemos aprender estas pequeñas, yo les digo muletillas, para que ustedes puedan entender un poco cómo funcionan estos agentes cuando son parásitos. Entonces ustedes pueden observar que tenemos clase insecta y clase arácnida. ¿Quiénes están incluidos en los insectos? Acuérdense, las moscas. ¿Quiénes más pueden estar incluidos en estos manes? ¿Quién ha oído, por ejemplo, de los mosquitos, por ejemplo? ¿Quién más han oído, por ejemplo, de qué otra cosa? De los piojos. ¿Quién más han escuchado alguna vez? Ya, perfecto. Y de los arácnidos, por ejemplo, ustedes han oído de la sarna que les da a los perritos, ¿no es cierto? O de lo... si han oído eso alguna vez. Ya, perfecto. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este orden Acari y no el de escorpiones ni Araneida. No, solo en el Acari, que es el que nos interesa a nosotros. Ahora bien, vamos haciéndole algo sumamente sencillo, lo que hablábamos. Filo artrópoda, ¿qué significa? Pies. Y artroarticulación, son pies articulares. Miembros que se encuentran articulados. Ahora bien, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, que es simetría bilateral. Simetría bilateral, como ustedes observan aquí, es que un lado es igual al otro lado, ¿no es cierto? Son igualitos. A eso se refiere con simetría bilateral. Otra cosa sumamente interesante que ustedes han de haber oído o visto alguna vez en biología es esto del esqueleto externo. ¿Se acuerdan de ese exoesqueleto? ¿Cómo es ese exoesqueleto? ¿Ustedes cómo han oído alguna vez que tiene, qué partes o alguna cosa? Exactamente, tiene quitina, lo que está ahí escrito, ¿no es cierto? ¿Y qué es la quitina? ¿Alguien se acuerda qué es la quitina? A ver, les pongo más fácil. ¿Es un carbohidrato, una proteína o un lípido? No, es un carbohidrato estructural. Exactamente, es un carbohidrato. Pero si es extremadamente duro este exoesqueleto, ¿cómo es que hay ciertos sitios que son más flexibles
principalmente en las articulaciones. Ahí existe otra sustancia que se conoce como resilina. Resilina. ¿Qué es esta resilina? Es una proteína que les permite, ¿qué cosa? Que sean flexibles y elásticos. Por eso sus articulaciones se pueden mover. Su exoesqueleto tiene que ser muchísimo más duro, por ende tiene una membrana de quitina, o sea, está formado por quitina. Ojo. Hasta ahí está tranquilo, ¿no es cierto? Está sencillo, está fácil. Por ejemplo, normalmente nosotros cuando, se estudia en biología o se estudian algunas otras cosas, ustedes han de haber visto que ese exoesqueleto debe tener capas, ¿no es cierto? Aquí hay algo sumamente interesante. Se divide normalmente en dos tipos de capas. ¿Y por qué estamos hablando de esto de las capas? Ya lo van a ver en un momento. Una de las capas se conoce como epicutícula. Y la otra capa, ¿cómo se va a conocer? Como procutícula. ¿Ya? ¿Qué hace esta epicutícula? A ver, alguien ha pensado, es una capa delgadita que se encuentra más hacia afuera. ¿Qué creen que puede hacer esa? Les ayudo, tiene una función ¿de qué? Impermeabilizante. Ya, protección. Sí, perfecto. Pero ¿cuál es su función especial de esta epicutícula? Es una función impermeabilizante. ¿Ya? Y esta procutícula, que es mucho más gruesita, ¿qué es lo que hace? Se divide en dos. Exo y endo. Exocutícula y endocutícula. La exo, que es la de más hacia afuera, tiene que ser, ¿qué cosa? Mucho más, ¿qué? Rígida, ¿no es cierto? Rígida. Y la endocutícula tiene que ser más flexible. Entonces vamos retomando otra vez. El exoesqueleto está conformado por varias capitas, ¿no es cierto? La más superficial, ¿cómo se llama? Epicutícula. ¿Ya? Ustedes ya saben que estas se conforman con qué, con proteínas y lípidos. ¿Cuál es su función principal? Una función impermeabilizante. ¿Ya? La siguiente es una procutícula, que tiene una parte que es exocutícula, que es mucho más rígida, y una endocutícula. ¿Por qué estamos hablando mucho de estas cosas? Porque ustedes han visto cómo crece un artrópodo. ¿Cuál es el problema que tienen los artrópodos que ustedes han visto? Para crecer, por ejemplo. Cuando quiero crecer, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos mudan su piel. Exactamente, mudan, ¿no es cierto? Mudan esa estructura por fuera. ¿Cómo se conoce eso? Se conoce como ecdisis. Ecdisis es el proceso por el cual el animalito muda su exoesqueleto. Y eso le permite, ¿qué cosa? Le permite crecer. ¿Y qué es lo interesante del ecdisis? ¿Qué han escuchado ustedes acerca del ecdisis? No tanto que se la comen, eso más ya resulta en animales que son mucho más evolucionados para no dejar rasgos. Pero algo sumamente interesante de estos manes es que es un proceso controlado como nosotros, hormonalmente. O sea, ellos tienen hormonas y estas hormonas controlan ese proceso. Es como cuando ustedes son niños y pasan a ser jóvenes.
todo este proceso que les crece el pelo, que tienen voz más gruesa y todas esas cosas, es guiado hormonalmente, ¿no es cierto? En este caso también ese proceso es guiado hormonalmente. ¿Cuál es la hormona que se le conoce como la hormona de la muda? Es la ecdisona. La ecdisona es la hormona de la muda, la que es responsable de estos cambios. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poco de los ciclos, van a ver todos esos procesos y van a existir momentos en que oigamos ecdisis. ¿Qué es ecdisis? Es la muda de este exoesqueleto. ¿Mediante qué? Mediante esta hormona conocida como ecdisona. ¿Ya? Ahora bien, vamos a esto que dice apéndices locomotores articulados. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan que su compañero dijo que tenían 8 patas, 4 patas, no sé cuánto? Les hago la pregunta, ¿existe artrópodos solo de 6 patas o solo de 8 patas? ¿Cuáles son los artrópodos de 6 patitas? Aquí le voy a escribir por si acaso. 6 patas. Perfecto, los insectos. De 8 patitas. Perfecto. Y ya no hay de más patas. ¿No han visto alguna vez artrópodos con 10 patitas? Los que les encanta los ceviches. Perfecto. Los cangrejos, los camarones, las langostas tienen 10 patitas. Y hay artrópodos. Ya, usted ha visto, ellos pertenecen a los arácnidos. Entonces ellos deben tener 8 patitas. Pero ya vamos a entender un poco, ya van a entender un poco por qué tiene esas pinzas, tiene esas cosas, ya van a entender. Y hay artrópodos de más de 12 patas. Exactamente, el 100 pies tiene más de un montón de patas. No sé exactamente si son 100 patas, pero así les pusieron. Entonces, ojo, eso es sumamente importante. ¿Ya? De esta parte, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo? No, los gusanos de tierra no son artrópodos, son nemátodos. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Comparten algunas cosas con los artrópodos. Por ejemplo, ya vamos a hablar un poco de eso, que el cuerpo, por ejemplo, de un insecto, de un arácnido, de todos ellos, está compuesto ¿por qué? Por varias estructuras que se conocen como anillos. Y ahí, por ejemplo, en el caso de los nemátodos, también tienen estos anillos. También tienen una cutícula que muda igual. Por eso en muchas clasificaciones les ponen juntos en un subreino que se conoce como Edixozoa. ¿Se acuerdan de la Edixona? Por eso les categorizan juntos a veces como Edixozoa. Por esto de la cutícula y que mudan y que tienen igual anillos a lo largo de su cuerpo que son funcionales. Pero bueno, no se hagan lío con eso. ¿Ya? Ya, una garrapata, ¿qué es? Es un arácnido. Ustedes van a ver, ya cuando veamos los ciclos, más adelante hay un pequeño entremés de eso. Ellos van a tener una fase en la cual van a tener 6 patitas. Y una fase donde van a tener ya 8 patitas. Ahí nosotros podemos diferenciar en qué momento de su ciclo se encuentra. Pero eso ya lo vamos a ver, tranquilos. Ahora bien, lo que hablábamos del cuerpo bien dividido. Sí y no, dependiendo mucho de los casos cuáles de la gente que vamos a analizar. Ustedes, por ejemplo, le ven a este triatomidio, este de aquí, el chinche besucón que le dicen, este de aquí. Sí se encuentra bien definido, su cabecita, su tórax, su abdomen. Perfecto. En otros casos, por ejemplo, ustedes ven esta arañita,
se conoce como cefalotórax porque no hay una división extremadamente visible entre su tórax y su cabecita. Y tiene aquí también su abdomen. ¿Sí le entendieron un poco eso? El uno es como nosotros, cabeza, cuerpo y tórax y abdomen, ¿ya? En el otro caso sería que mi cabeza está metida en el pecho, entonces formaría un cefalotórax y tendría también un abdomen. Entonces, para hacerle en dibujitos, 1, 2 y 3. En el otro caso sería 1 y 2. Eso es cabeza, tórax y abdomen. Y en el otro caso va a tener un cefalotórax y un abdomen. A eso se refiere un poco. Es que usted ve, toda la cavidad está completa de hemocele. Todos los insectos arácnidos van a tener hemocele que va a bañar. ¿Usted se acuerda todo eso de la cavidad hemocélica que tiene el hemocele ahí? Que eso sirve como ¿qué? Como sangre, ¿no es cierto? O sea, no es sangre, pero... Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque ese es su sistema de ¿qué? Inmunitario, de llevar ciertas hormonas de ciertas sustancias, todas esas cosas a través del hemocele. Pero todos tienen el hemocele por dentro. ¿Sí se acuerdan todo eso cuando vieron en biología, no es cierto? Bueno, no importa, eso lo vamos a seguir viendo. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes algo de esto de la anatomía interna del hemocele, de los órganos respiratorios, de esas cosas? Bueno, no es tanto de insectos, estamos hablando de artrópodos. Ya, hagámosle súper sencillos. ¿Cuáles son las maneras que pueden respirar? En muchos de los casos, ¿se acuerdan? Pongámosle aquí el cuadrito. Respirar. Ellos hacen a través de tráqueas. Otra vez de pulmones. En libro. ¿Se acuerda un poco eso? Ya, lo interesante de esto es para qué sirve, para el intercambio gaseoso. Ya, no se aprenda más que la cutícula se extiende, que es delgada y permeable y que se activa con movimientos cíclicos de... No, ya. Respiración puede ser a través de tráqueas y pulmones en forma de libro, o pulmones en libro como se conoce. El aparato circulatorio, ¿cómo es? Ustedes han de haber visto, ellos tienen un corazón. Existe realmente un motor de bombeo que se encuentra en posición dorsal. ¿Cómo le conocen? Le conocen como un corazón dorsal. Es para que se acuerden, no les voy a pedir que se aprendan de memoria. ¿Qué es lo que hace este corazón dorsal? Ya, no es sangre. ¿Qué es lo que es? Hemolinfa. Ya. Y lo hace desde la parte posterior hacia la parte anterior. ¿Mediante qué cosa? Utiliza vasos. ¿No es cierto? Una red de vasitos. Y esos vasitos van a llevar todo eso. Ojo, no es que solo está regado en el organismo y no hay ninguna. También ellos tienen una circulación de pequeños vasitos. Ellos, por ejemplo, no tienen células sanguíneas especializadas para este transporte de oxígeno. Nosotros sí tenemos, ¿no es cierto? Pero ellos sí tienen, por ejemplo, ¿qué cosa? Ustedes han de haber escuchado alguna vez en biología de los amebocitos. Que tienen, ¿qué? Una función de inmunidad. Y también, ¿qué función tienen? De hemostasis. ¿Qué era eso de la hemostasis? Para los procesos de coagulación y de cicatrización. Amebocitos. Como ameba, amebocitos. O sea, son unas células ameboideas, más o menos. ¿Cuál es su función? Inmunidad.
y hemostasis. Porque ustedes deben conocer, ellos también tienen un sistema inmunitario. Ellos también tienen que protegerse. ¿Cómo es el sistema excretor que pueden tener y el reproductor? No les voy a pedir que se aprendan. Ojo, no. Pero la mayoría de estos son ¿qué? Tienen dimorfismo sexual. ¿Qué significaba eso de dimorfismo sexual? Que son niño o niña. Hay algunos otros que tienen a través de partogénesis o embriogénesis, pero esos son otros asuntos que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? No les voy a tontar con demasiadas cosas de estas cosas, porque eso es más biología. Pero sí deberíamos tener, por ejemplo, un poco de idea de esto. ¿Ya? Ya. ¿A qué se refiere con la hemolinfa? Toda la cavidad. Ahí, en teoría, ustedes tienen los órganos. ¿Alguna chuta no han visto, nunca le han descuajeringado un insecto? No sean malos, pobrecitos. Entonces, digamos, está así. La hemolinfa se encuentra en todo esto, bañando todos los órganos, toda la superficie se encuentra esta hemolinfa. ¿Ya? Algunos les llaman hemocele, otros hemolinfa. Pero realmente la hemolinfa, ¿qué es? Está constituida de ¿qué? De plasma y de hemocitos o ameboides, como quieran decirle. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El sistema circulatorio, ¿cómo es? Si vamos un poco más. Es abierto, ¿no es cierto? El corazón que presenta orificios se encuentra en la porción de la parte de atrásito del animalito. Y tiene sangre, que en este caso, ¿qué sería? La hemolinfa. La hemolinfa sería la sangre. ¿Ya? Esa es la que va a hacer la que se mueva a lo largo. ¿Qué es lo que tiene? Amebocitos. En otros textos ustedes van a encontrar hemocitos, van a encontrar. Entonces, ojo, eso tienen que tomar en consideración. ¿Por qué creen que debe tener esas células en el organismo? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué creen? ¿Por qué se les ocurre? Lo que ya hablamos. ¿Qué? No, pero dígalo nomás, pues. No tenga miedo. Ya. ¿Por qué se le dice... Ya, exactamente. Entonces usted ve ahí la hemolinfa se encuentra ahí y es como la sangre, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con el hemocele? Es una cavidad, por ejemplo, que tienen estos artrópodos, que tienen un sistema en el cual ellos pueden ahí almacenar este líquido. A eso se refiere con hemocele. Es una cavidad donde se acumula hemolinfa. Muchos casos es difícil diferenciarla a estas cavidades, no se logra observar, por eso les consideran como el hemocele igual a la hemolinfa, pero ojo, no es lo mismo, porque el hemocele en sí es la cavidad donde se ubica esta hemolinfa. La hemolinfa es como ¿qué? Como la sangre que tiene ¿no es cierto? ¿Sí le entendieron? Por eso el líquido que se le dice líquido del celoma a la hemolinfa. No sé si me hice entender, creo que les confundí más o no. Hemocele la cavidad, hemolinfa la sangre, que no es sangre. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora bien, aquí vamos a algo sumamente importante. ¿Por qué nos interesa estos manes que son así mala fe, como saben decir? Por si acaso, si se cierra, ingresamos a la siguiente que está activada igual, ¿no es cierto? Ustedes recibieron los IDs.
Por si acaso, si se nos cierra, porque ya mismo debe cerrarse. ¿A qué se refiere esto de hematofagia o hematofagia? Exactamente. Aquí pongámosle una gotita de sangre. Por eso nos interesa estos manes, porque la mayoría de estos manes para alimentarse, los que son de interés parasitario para nosotros veterinario y todas esas cosas, consumen sangre. Y estos infelices son tan inteligentes que han coevolucionado con nosotros a lo largo del tiempo para generar, ¿qué? Mecanismos que inhiban la reacción de nuestro organismo. Entonces ya. Mami, no sé. Apaga el micrófono. ¿Cuáles son los No, tranquila. ¿Cuáles son los prerequisitos? Uno es la saliva. ¿Por qué la saliva? ¿Qué es lo que hace la saliva? Antes de hablar de todo esto de la hematofagia, ¿qué hace la saliva? La saliva ayuda al proceso de predigestión, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué características tiene que tener esta saliva? ¿Qué creen ustedes? Lo que está ahí. No les puse todas para que piensen por lo menos. A ver, tiene que tener algo que sirva como anestésico. Perfecto. ¿Por qué debe tener algo que sea como anestésico? Para que yo no sienta que me está chupando la sangre. ¿Qué es el anestésico? Inhibe las terminaciones nerviosas. ¿Por qué necesito un vasodilatador? ¿Por qué se les ocurre un vasodilatador? O sea, ¿por qué? Porque mientras más vasodilatado esté ese vaso, va a ser mucho más fácil, ¿qué cosa? Llega más sangre y es mucho más fácil poder succionar sangre. Perfecto. Necesitamos antiagregador plaquetario o inhibidor plaquetario. ¿Por qué? Exactamente. Exactamente. Necesita un antiagregador plaquetario anticoagulante. ¿Para qué? Para que no entre ese proceso de resolución de esa barrera física. Ustedes saben que las barreras físicas tienen que rápidamente volver a la normalidad. ¿Mediante qué? Mediante la coagulación, mediante la agregación plaquetaria. ¿Para qué? Para buscar la cicatrización. ¿Se acuerdan de eso que vieron en histología? Estos manes son pilas, en cambio eliminan esto para evitar eso. ¿Y qué otra cosa se les ocurre que debería tener ahí? Les voy a ayudar antes de que se nos cierre. Inmunomodulador. ¿Por qué creen un inmunomodulador? O componentes que sean inmunomoduladores. ¿Por qué se les ocurre? Ya, perfecto. Entonces no va a haber una reacción del organismo, ¿no es cierto? Perfecto, controla esa inmunidad. Y ahí es donde hay algo sumamente interesante. Esa inmunomodulación que hacen permite el ingreso de otros agentes. Y esos otros agentes le dicen, gracias hermano por haberme ayudado, inmunomodulaste todo, no hubiera podido entrar sin ti. Y eso es lo que pasa. Ellos ayudan con estos inmunomoduladores. Bueno.